Les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor Jesucristo por su amor y bondad y por su misericordia. Estamos aquí reunidos para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de tener un día más de vida y la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares, a un lugar donde gloria sea el Señor, donde nos puedan escuchar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios por su misericordia, por su bondad, porque Él es bueno. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de las circunstancias, gloria sea el nombre del Señor, hemos podido ver su mano, hemos podido ver la mano de Dios en todas las cosas, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros trabajos, las bendiciones que Él ha proveído a favor de nosotros. Gloria sea al Señor. También vemos la mano de Dios en nuestra salud. Gloria sea al Señor, que gracias a Dios estamos bien. Y de antemano, gracias al Señor, queremos agradecer a Dios por todo. Gloria sea al Señor, lo que ha de venir también, porque sabemos que Dios, gloria sea al Señor, tiene cosas buenas para nosotros, para el día de mañana, el futuro. Gloria sea al Señor. Mientras Él, gloria sea al Señor, tenga misericordia de nosotros siempre, le vamos a agradecer a Dios por todo. Gloria sea a Jesús. Esta tarde, gloria sea el nombre del Señor, queremos saludarles a ustedes, los que nos escuchan detrás de este celular. Dios les bendiga y que Dios les dé muchas bendiciones a ustedes y a sus familias, a sus hogares. Que Dios los prospere así como prospera su alma. Gloria a Jesús. Y gloria sea al Señor. Si tiene algún familiar o una petición, gloria sea al Señor. Vamos a orar por ella para que sea Dios el que haga la buena obra. Gloria sea al Señor. Que siempre nos acordemos de ese Creador. Gloria sea el Señor que hizo los cielos y la tierra, que Él tiene el control. Gloria sea el Señor, que no es como la ciencia lo determina, que este mundo se hizo por una evolución, ¿no? Nosotros creemos que hay un Creador, se llama Dios Todopoderoso, que en su amor y su misericordia para con los hombres envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Es el Señor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos saludarles al Señor a todos los que nos van a sintonizar en esta preciosa hora y los que más adelante a través de Estéreo Liberación lo van a hacer. Gloria sea el Señor. Agradecemos a Dios por nuestro hermano pastor Juan José de León, aquí en la ciudad de Las Vegas, Nevada. El teléfono de él es 328-5577. Si hay alguna petición, oración, háganoslo saber a ese número. Estamos en el 700 Islola Avenue, North Las Vegas, Nevada, 89030, aquí en Las Vegas. Gloria sea al Señor. Nuestros servicios son los días domingos, 6:30 de la noche, los días martes, 6:30, los días jueves, 6:30. Y gloria sea al Señor, así sucesivamente el domingo. Gloria sea al Señor. Todos nuestros servicios están a las 6:30. Tenemos servicio de niños, tenemos servicio de damas, de caballeros, y tenemos servicios de enseñanza. Enseñamos la palabra de nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Este día sábado que pasó atrás tuvimos una hermosa vigilia donde la mano de Dios se movió de una manera especial. Gloria sea al Señor. Y es bonito compartir eso, gloria sea al Señor, con ustedes, ya que Dios siempre haciendo grandes cosas dentro de la vida del ser humano. Gloria sea al Señor. Gracias a Dios ahorita toda la familia, todos dentro de la iglesia y todos los que conocemos ya están bien, gracias al Señor, se han recuperado. Y más adelante, si Sergio mira, saludos a Sergio allá, Sergio Pineda, gracias al Señor. Creo que ya está en casa, mejor dicho, ya está mejor. Dios le bendiga grandemente. A Jesús también, gracias al Señor. Allá por Tizayuca también está muy bien, gracias al Señor. La amistad, gracias al Señor. Dios bendiga a Daniel también, que lo miro que le echa ganas ahí gracias al Señor a través de Facebook también. Gracias al Señor, cada quien busca cómo rebuscarse, hacer algo para, gracias al Señor, hacer algo en la vida. Gracias al Señor, Dios le bendiga grandemente. Pero gracias al Señor queremos también saludar a todos los hermanos y hermanas que nos van a sintonizar a través de Estéreo Liberación. Una radio, gracias al Señor, cristiana, que se ha venido fundando hace muchos años atrás. Gracias al Señor, la directora, nuestra hermana Betty Méndez, que se ha esforzado, ha luchado para que esto siga adelante. Gracias al nombre del Señor.
y a través de Facebook, a través de esta radio Estéreo Liberación, hemos predicado, hemos ido bastante lejos a través de este Estéreo Liberación. Es el Señor, llegando a cárceles, llegando a hospitales, llegando a diferentes de los 5 continentes, ya que esta estación no tiene límites. Gracias al nombre del Señor, se va expandiendo por todas partes. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por nuestra hermana que se ha esforzado y los hermanos también que se han añadido, gracias al Señor, a sincronizarse con ella, a poderlo repetir el mensaje después, gracias al Señor. Muchos en Guatemala, en Honduras, El Salvador, Guatemala, gracias al Señor, México, gracias al nombre del Señor, diferentes lugares, allá en Texas, gracias al Señor, en Indiana. Bendito sea el nombre de Jesús, es una gran bendición, gracias al Señor, alabado sea Dios. Queremos saludar también a nuestro hermano pastor, gracias al Señor le bendiga, a nuestro hermano copastor, gracias a Jesús, cada uno de los diáconos, líderes de la iglesia. Dios les bendiga grandemente, que Dios les prospere de una manera muy, pero muy especial, gracias al nombre del Señor. Como les decía, mañana martes tenemos servicio, gracias al Señor, un servicio de jóvenes, donde los jóvenes estarán ministrando, ya que los jóvenes les damos la oportunidad también para que ellos ministren dentro de la iglesia. Que Dios los bendiga grandemente, gracias al nombre del Señor, y que Dios los prospere grande y especialmente en sus vidas. Que Dios los instruya, que Dios los prepare para lo que Dios tiene preparado para ustedes. Si van a estudiar secularmente, que estudien, gracias al Señor, que se preparen. Lo pueden hacer en un país donde podemos hacerlo, gracias al Señor, y que se preparen en su estudio de aquí de la tierra, gracias al Señor, su estudio secular, gracias al Señor, pero siempre que se recuerden que Dios existe, que Dios, gracias al Señor, se puede servir también a Dios de esa manera. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a Daniel. Ya le dije, gracias al Señor. Dios bendiga a Yasmin también. Mi hija Yasmin, Dios bendiga también por allá que nos está escuchando. Gracias al nombre del Señor. Nos está mirando. Voy a entrar al consejo de la palabra de Dios y es algo muy interesante. Yo estaba estudiando y decía, qué hermosa es la palabra de Dios. Gloria sea el nombre, porque es linda. Es lindo, gracias al Señor, conocer la palabra y entenderla. Tal vez no la entendamos a 100%, pero sí podemos, gracias al Señor, lo que entendamos podemos practicarlo, ponerlo por obra. Sé que es difícil, pero para Dios no hay nada imposible, que Dios pueda hacer un cambio, una obra a favor de nosotros. Y cuando nosotros nos apegamos a esto de la palabra de Dios y le empezamos a practicar, es cuando nosotros empezamos a ver como un propósito en nuestras vidas. Empezamos a darnos cuenta cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Cuando nosotros ponemos los pies en la tierra, nos damos cuenta que Dios puede hacer de nosotros muchas cosas, pero a veces nosotros nos distraemos en cosas que realmente nos quitan el enfoque a lo que Dios quiere que hagamos nosotros, es el Señor. Y a veces eso nos desanima a nosotros, decir, pues yo para qué nací, para qué viví, o para qué me trajeron a este mundo. Yo no pedí que me trajeran. Pero cuando nosotros encontramos un plan y un propósito en nuestras vidas, decimos, gracias Dios, porque ahora yo entiendo por qué tú me pusiste en esta tierra, porque tú querías algo para mi vida, para que yo hiciera algo para honrarte a ti, gracias al Señor. Y ese es más o menos por ahí nos vamos a ir con el tema, gloria sea el nombre de Jesús. El tema de hoy se llama correr juntos, gracias al nombre de Jesús. Amén, gracias al Señor. Y voy a abrir la carta a los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 1. Ahí voy a leer la palabra del Señor. Usted me va a escuchar, si no tiene Biblia me escucha, gloria sea el nombre del Señor, y lo voy a hacer para glorificar el nombre maravilloso de Jesús. La palabra de Dios dice así, gloria sea el Señor, en Hebreos 12, en el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire qué hermosa palabra del Señor, es muy hermosa. En el título arriba del capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, gloria sea el nombre del Señor. Voy a orar a Dios y voy a incluir hacia el Señor las peticiones que usted tenga, gloria sea el nombre del Señor. Si usted me quiere ayudar a orar, lo puede hacer. Usted solamente, gloria sea el Señor, dígale, sí Señor, yo creo que lo que tú puedes hacer conmigo, o mi necesidad. Amantísimo Dios y Padre del Señor Jesucristo, tú que reinas y que vives y que estás sentado a la diestra de Dios Padre, te rogamos, te suplicamos, te imploramos, Dios mío, que obres, Dios mío, a favor de nuestras vidas. Y si reconocemos que tú eres Dios, pero Dios eterno te pedimos, oh Maestro divino, cual sea nuestra necesidad, que nos ayudes, Cordero de Dios. Tal vez ayer estuvimos contentos, alegres y no necesitábamos nada.
Pero hoy, Dios mío, tal vez tenemos una necesidad, tal vez pasó algo, perdimos el gozo, la alegría. Pero Dios mío, nada imposible para ti, lo podemos recuperar, mi Dios. Te doy gracias, Dios mío, por la oportunidad. Gracias, oh Cordero de Dios, por tu bondad, Señor eterno. Porque Dios mío, a pesar de las circunstancias de la vida, Señor, sigue siendo Dios. Y si tú sigues siendo Dios, Cordero de Dios, nosotros, Señor, seguimos siendo tus hijos, Cordero Santo. De la manera especial, Dios mío, cual usted nos formó y nos creó, gracias al Señor, en el vientre de nuestra madre. Por eso, Dios mío, te honramos y te bendecimos, porque puede pasar todo, Dios mío, el cielo, la tierra pasan, pero tus palabras no pasan, Señor. Tú sigues siendo eterno, ya que tú eres principio y eres fin, Señor. Tú dijiste que eres el alfa y el omega, y yo lo creo, Señor, que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. En ti no hay cambio de variación, Maestro, tú eres eterno. Por eso, Dios mío, nos humillamos a ti. Nos humillamos delante de tu hermosa presencia, Señor. Y cada uno de los que servimos nos humillamos, Dios mío, y reconocemos, Padre bueno, que gracias a su bondad y a su misericordia estamos aquí. Reconozco, Padre, que no soy nada ni nadie, Señor. Reconozco, Dios mío, mi ignorancia, Padre, pero ayúdame a llevar este consejo de la palabra, Dios mío, a los que oirán, Señor, a los que están oyendo. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te doy gracias en esta preciosa hora. Amén. Y amén, gloria sea al Señor. El tema le dije correr juntos, gloria sea al nombre del Señor. El autor de Hebreos, como tanto de los grandes maestros de la palabra de las Escrituras, escoge una analogía para ayudarnos a entender los desafíos que presenta la vida espiritual. La vida espiritual siempre representa muchos desafíos. La vida espiritual no es igual a la vida, gloria sea al Señor, secular o humana, gloria sea al Señor. La vida espiritual es diferente, es algo muy diferente, gloria sea al Señor. Por eso, gloria sea al Señor, Hebreos escogen una analogía para ayudarnos a entender el desafío que presenta la vida espiritual. Esta analogía, que seguramente era conocida por muchos de los lectores en aquel tiempo, es la de una carrera o un maratón. Esta es la analogía que, gloria sea al Señor, nos relata en Hebreos, gloria sea al Señor. Es una carrera o un maratón. No sé si usted alguna vez ha corrido en un maratón o en alguna carrera, gloria sea al Señor, que ha hecho, gloria sea el nombre del Señor. Pero la gente se prepara, se arregla físicamente, gloria sea el Señor, y corre la carrera. Cuando aquí vemos nosotros en el libro de Hebreos escribiendo, gloria sea el Señor, habla sobre gloria sea el Señor Jesús le escribe a Pablo, gloria sea el Señor, para escribir el libro de Hebreos, gloria sea el Señor. Bien le dice, por tanto, nosotros también tenemos un alrededor de nuestro grandes nube de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que seguir, gracias al Señor. Pero yo quiero decir con esto, la prueba deportiva inspirada por la hazaña de un guerrero griego consistía en recorrer una gran distancia en la actualidad. En la actualidad es de 42 kilómetros, sin desmayar. Esa era la carrera o la distancia que tenía que recorrer un guerrero, gracias al Señor, para hacer una gran hazaña, un griego, gracias al Señor. Tenía que ser 42 kilómetros sin desmayar, sin detenerse, sin caerse, sin lastimarse. Esa era la hazaña, correr 42 kilómetros. Descífrelo usted en millas, gracias al Señor. Pensando en los diferentes requerimientos que tenía la prueba, el autor identifica los aspectos que son necesarios para correr bien en la vida al cual hemos sido llamados. Es bien interesante. El primer elemento que señala el autor de este libro que estamos rodeados es de una gran nube de testigos. Gloria sea al Señor. Aquí viene lo interesante. El primer elemento que señala el libro de Hebreos es que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Aquí nos enseña, aquí vamos a entender algo que es el texto y el contexto. El texto y el contexto, lo que es primero y lo que es antes, gloria sea al nombre del Señor. El primero, como le dije yo al principio, utilizo una analogía para enseñarnos que es una carrera la que estamos corriendo dentro del cristianismo, dentro de nuestra vida, gloria sea al Señor. Entonces toda persona creyendo en Dios, gloria al Señor, está corriendo una carrera, gloria al Señor. Pero aquí el Señor enseña que para correr esta carrera, gloria al Señor, hay que correrla, gloria legítimamente, quitarse todo peso del pecado, porque gracias al Señor, para poder seguir hacia adelante y correrla legítimamente, gloria al Señor. Pero me llama mucho la atención cuando él dice, gracias al Señor, que el primer elemento que utiliza este autor es, gracias al que estamos rodeados de una gran nube de testigos.
Yo pensaba que testigos era, gloria sea el nombre del Señor, las personas que estaban, por ejemplo, cuando usted corre, los que están al lado, gloria sea el nombre del Señor. Así yo lo pensaba que decía este libro de Hebreos, pero no esta carta, perdón. Gloria sea el Señor, que la gente que era testiga de la carrera que estamos corriendo eran los que estaban, vamos a llamarlo aquí gloria sea en Estados Unidos, los fans, o allá gloria sea el Señor, los que están aplaudiendo y échale ganas, y la familia y todo, que eran los grandes testigos. No, gloria sea al Señor. Aquí el libro de Hebreos está hablando, gloria sea al Señor, de una gran nube de testigos, y por eso le dije, tenemos que utilizar el contexto. Y el contexto es, gloria sea al Señor, en Hebreos 11, gloria sea al Señor, y señala, gloria sea al Señor, ¿de quién eran esta nube de testigos? Esto nos hace, gracias al Señor, como le dije yo, referir al capítulo anterior, donde hay una larga lista de héroes que ya corrieron la carrera. El apóstol aquí estaba diciendo, es el Señor, que había una nube de testigos de que ellos ya habían corrido esta carrera, que ellos ya habían emprendido esta carrera, es el Señor, bendito sea el nombre del Señor, anteriormente que nosotros. Entonces quiere decir que si nosotros nos hemos metido a correr esta carrera, gracias al Señor, y seguimos hacia adelante, gracias al Señor, puesto los ojos en el consumador que es Cristo, en el autor y consumador que es Jesús, entonces gracias al Señor no significa que nosotros solos hemos corrido esta carrera. Ya hay gente que corrió anterior, ya hay gente que caminó anterior, ya hay gente que se preparó, y todos corrieron legítimamente para alcanzar el propósito de esta carrera, gracias al Señor. Por ejemplo, gracias al Señor encontramos, gracias al Señor, en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, siempre se me olvida la carta porque es una carta, dice gracias al Señor, después, el versículo 11:4 del libro de Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, gloria sea el nombre del Señor. Aquí vemos a Abel, gloria sea el Señor, que ofrece una ofrenda delante de Dios, y dice que dio testimonio, gloria sea el Señor, de que él era justo. Significa que este hombre emprendió una carrera de siempre serle fiel a Dios, y esta carrera que él emprende, gloria sea el nombre de Jesús, es una carrera que corre legítimamente. El anhelo de él era llegar hasta el final de sus días, al final de su vida, al final de lo que Dios le ha llamado, que este hombre, gracias al Señor, corriera legítimamente, gloria sea al Señor. Tenía un propósito, y por eso cuando dice, gloria sea al Señor, que estamos, gloria sea al Señor, rodeados de una gran nube de testigos, esta carta de Hebreos en el 11 nos está diciendo que aquí había un hombre llamado Abel, aquí había un hombre llamado Enoc, porque dice en el versículo 5, por la fe no fue traspuesto para no ver su muerte, y no fue hallado, y dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él empezó a correr esta carrera, entró a esa carrera, y gloria sea al Señor, y estaba consciente cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, estaba enseñándoles al Señor que había muchas personas que, como nosotros ahorita estamos corriendo esta carrera, ya había antes gente que había corrido esa carrera y que había corrido legítimamente, se había preparado y había sido, gracias al Señor, entrado en ese camino, en ese lugar, gracias al Señor, bendito sea el nombre del Señor, de querer correr y correr para alcanzar la victoria, porque todo el que corre, gloria al Señor, no corre solamente para correr, anhela y desea, gloria al Señor, alcanzar la meta que es, gloria al Señor, llegar al final. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso me llamó mucho la atención, gloria al Señor, de que gran nube de testigos, como dije al principio, y pensé que eran los que estaban al lado. No, hablaba el contexto dice que habla de estas personas que, por ejemplo, Abel dice que dio testimonio de haber agradado a Dios, y este hombre dice dio testimonio de ser justo delante de Dios. Enoc, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Aquí vemos un gran ejemplo de hombres que emprendieron esa carrera de servir a Dios y la terminaron, gloria sea el nombre del Señor. Aquí es donde entra que nosotros, ya nos metimos a esta carrera, tenemos que llegar hasta el final, gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el hombre dará cuenta de sí delante de Dios.
Todo ser humano, dice la Biblia, es el Señor que va a comparecer ante Dios. ¿Por qué? Porque la muerte llegará tarde o temprano a nosotros y nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. La pregunta es, el día que nosotros muramos, ¿qué le vamos a decir a Dios cuando nos presentemos delante de Dios? ¿Qué fue lo que me diste en la vida? ¿Qué es lo que me diste, qué hice? ¿Y qué le va a decir usted de cuando esté delante de Dios? Usted tiene que tener algo que decirle a Dios, gracias al Señor, de lo que usted hizo con su propia vida en esta tierra donde Dios lo puso, gloria sea al Señor. Porque Dios no nos ha puesto por casualidad en este mundo, ni tampoco por casualidad estamos escuchando este mensaje. Estamos escuchando este mensaje porque Dios ha permitido que usted lo oiga, gloria sea al Señor. Tal vez tú no querías escucharlo, no querías oírlo, pero Dios te tiene ahí, lo estás escuchando, porque Dios sabe que un día, tarde o temprano, tú estarás delante de Dios y no tendrás nadie, ni tú ni yo tendremos excusa de decirle, Dios, a mí nadie me dijo lo que yo tenía que hacer, cómo correr esta carrera, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que Abel, gloria al Señor, dio testimonio de que, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Dios testimonio dice de que era justo, gloria al Señor. Enoc dice que dio testimonio, gloria al Señor, de que bendito sea el nombre del Señor. Bien interesante lo que dice de haber agradado a Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces ellos estaban corriendo la carrera, ellos estaban dejando un legado, ellos estaban diciéndole, vamos a decir aquí a los hebreos, les estaba diciendo, mire cómo corran, cómo deben de correr, al Señor, bendito sea el no. Cuando te presentes delante de Dios, presenta, gloria al Señor, es ofrenda que agrade a Dios. ¿Qué es ofrendar? Por ejemplo, Abel ofreció una ofrenda y mejor que la de Caín, gloria al Señor, le dio, gloria al Señor, lo mejor a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ahora no podemos tal vez presentar una ofrenda de muchas cosas como se decía en aquel tiempo, pero puedes presentarte delante de Dios con tu corazón y decirle, Dios, yo estoy aquí, estoy para lo que usted me diga, hable a mi vida, dígame cómo comportarme, qué hacer con mi vida, cuál es el propósito de mi vida. Y usted va a agradar a Dios con su sinceridad delante de los ojos de Dios. Enoc, gloria al Señor, caminó con Dios, obedeció a Dios, caminó y sirvió a Dios. Gracias al Señor, y dice que Dios se lo llevó. Y gracias al Señor, y dio testimonio de haber agradado a nuestro Dios, gracias al Señor. Agradó a Dios con su fe, le creyó a Dios y agradó a nuestro Dios, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, gracias al Señor, dice, es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hallan y que Él es galardonador de los que le buscan, gloria sea al Señor. Usted busque a Dios, sirva a Dios y usted va a encontrar a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Lo hizo Noé, lo hizo Abel, bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Entonces, y encontramos otra, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios cerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, el arca en que su casa se salvase por la fe, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Bien, imagínense, gloria al Señor, aquí vemos a otro hombre emprender una carrera, gloria al Señor. Vemos un hombre, gloria al Señor, entrando a esta carrera, gloria al Señor, y preparándose y haciendo la obra, gloria al Señor, predicando por 120 años a la gente que Dios iba a destruir al mundo, que Dios iba a destruir, gloria al Señor, la tierra. Y la gente no le hacía caso porque este está loco, este es alguien que, gloria al Señor, se ha inventado cosas. Nadie se había inventado aquí nada, gloria al Señor. Bendito sea el nombre. Aquí estaba pasando algo extraordinario, bendito sea el nombre de Jesús. Noé, gloria al Señor, viene, Dios le habla, dice, prepárate un arca, ahí vas a salvar a tu familia, vas a, gloria al Señor, y a ser hecho heredero de justicia que viene por la fe. Gracias al Señor, Noé predicó por 120 años, estuvo hablando a la gente, miren, ayúdenme a construir el arca, vamos a preparar esto porque la tierra va a ser llenada de agua, va a ser inundada, gracias al Señor, va a caer agua. Ese tiempo no llovía, gracias al Señor. Las plantas y todo se regaba con el rocío que es desde la mañana, gloria sea a Jesús. Y sin embargo, es el Señor Noé le hizo caso a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Pero, gloria al Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que viene, gloria al Señor, y a Noé no le hacen caso, gloria a Jesús. No le hacen caso a Noé, gloria al Señor. La gente, dice la gente que se burlaba de él, gloria a Jesús. ¿Cuánta gente no se burla de uno que porque dicen que uno es cristiano, que uno ya no toma, que ya no va con los amigos a
a lugares así. Es verdad, ya no vamos, pero eso no significa que yo no lo pueda visitar. Eso no significa que yo no, gracias al Señor, pueda sonreír con las amistades que no conocen de Dios. Eso no significa que usted me invite, gracias al Señor, un café, o no significa que no invite una cena, gracias al Señor. Yo pido de usted, o yo lo puedo invitar a usted, gracias al Señor. Así como yo respeto su hogar, usted viene a mi casa y usted respeta mi hogar, gracias al Señor. Es algo que, gracias al Señor, lo podemos hacer. Eso no es una gran, que porque tú eres diferente creencias, yo te voy a odiar o tú me vas a odiar. No, no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque lo que nosotros realmente debemos entender es el Señor, que esto no nos puede a nosotros alejar de nuestras amistades. A lo contrario, es el Señor, nos acercamos a ellos, es el Señor, les damos testimonio de que servimos, de que trabajamos delante de Dios, que somos hombres, que estamos tratando de hacer la justicia, de que estamos orando a Dios por sus necesidades, y les hacemos entender de que Dios es bueno con ellos también, así como ha sido con nosotros, es el Señor. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar, es el Señor, que nosotros podemos compartir con ellos, es el Señor. Claro que si voy con un amigo y me dice, oh, mira, te voy a invitar a una cerveza porque yo tomo, óyeme, pues tampoco yo le voy a decir, oh, sí, para que seamos amigos, échamela. No. Yo creo que la persona, cuando es de uso de razón correcta, dice, no, pues yo sé que esta persona no toma, le ofrezco un agua, una soda, un refresco, lo que sea. Entonces ahí entendemos el respeto que se va ayudando uno con el otro, gracias al Señor. Y ahí entendemos que cuando tenemos necesidad, decimos, ok, oiga, ayúdeme a orar, o cualquiera, si yo necesito de alguien que no es cristiano, pues sabe que, mira, necesito que me hagas un trabajo, me hagas esto, o necesito de ti. La gente lo va a hacer con mucho respeto, pero vienen cuando nosotros pongamos nuestra postura como hijos de Dios, como cristianos. Y aquí vemos a Noé, es el Señor, con 120 años predicando y predicando y predicando. Nadie le hacía caso, porque decía, estás loco, eres un hereje, o eres un protestante, eres diferente, yo no sé qué estás pensando, que aquí va a llover, es el Señor, y si nunca ha llovido, solo ha caído rocío todas las mañanas. Y entonces Noé empezó a hacer lo que Dios le dijo. ¿Qué significaba a seguir construyendo el arca? Significaba que estaba corriendo en la carrera, gracias al Señor. Yo me imagino a Abel, me imagino a Enoch, me imagino, gracias al Señor, a Noé, gloria sea al Señor, como dice Hebreos, allá en el texto que leímos, que corriendo la batalla, gloria sea al Señor, de la fe en Dios, gloria sea al Señor, que ellos iban con un propósito, alcanzar la victoria, alcanzar el propósito, llegar, gloria sea al Señor, a la meta final, gloria sea al Señor. Y vemos aquí a Noé, gloria sea al Señor, dice que Dios le dijo, corre, ok, ¿quieres entrar a la carrera? Corre legítimamente. Sé justo, sé honesto y sigue haciendo lo que yo te dije. ¿Qué es lo que te dije que hicieras? El arca. Y Noé empieza a construir el arca y lo empieza a construir. Eso significaba que estaba corriendo en esa carrera, gracias al Señor. Ya había entrado a la pista, y el propósito final de Noé era construir el arca, porque dentro de muy poco tiempo iba a venir el diluvio, gracias al Señor. Y como Dios lo dijo, se lo cumplió. Vino el diluvio, gracias al Señor, la tierra fue destruida. Usted sabe que lo destruyó, y cuando todo se llenó, que se abrieron las cataratas, se abrieron los cielos y empezó a caer agua. Todo eso, gracias al Señor, empezó a inundarse, y la tierra se llenó, gracias al Señor, de pura agua, y todo el mundo pereció, gracias al nombre del Señor. Entonces quiere decir que Noé, gracias al Señor, corrió esa carrera, cumplió el propósito y llegó hasta el final, gracias al nombre del Señor. No se quedó a media, no, se despojó de todo lo que, ¿cómo se llama? Vamos a decir, de todo lo que le llegó a sus oídos, de todo el dolor que le produjo, gracias al Señor, tal vez las indirectas de las personas, tal vez el dolor que le produjo, gracias al Señor, la falta de fe de los hombres, gracias al Señor, y tantas cosas que le han de haber hecho, él lo asimiló, gracias al Señor, y pudo darse cuenta que eso no le iba a impedir a que él llegara al final de la meta, gracias al Señor. Usted y yo debemos entender algo, que hay mucha gente que nos va a criticar, nos va a hablar, nos va a decir que tú eres esto, que tú no puedes salir adelante, que eres un pobre tal, y gloria al Señor, pero usted no haga caso a eso. Usted hágale caso a la palabra de Dios. Usted hágale caso al consejo de Dios, a las cosas que pueden edificar tu vida, a las cosas que te van a hacer que tú cumplas los planes que Dios tiene para tu vida. No le hagas caso a cosas que te pueden menguar en tu vida. No le hagas caso a cosas que pueden, gloria al Señor, detenerte, gloria hacia el nombre del Señor. Haz caso a las cosas que pueden ser edificantes para tu vida, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, corrió en esta batalla, y este es uno, gloria al Señor, y hay que entender
entender lo que debemos. Hay una gran nube de testigos y ahí vamos 3 testigos que estaban, gloria al Señor, que están mirando cómo no, vamos a decirlo así, simbólicamente, están mirando la carrera del Señor que nosotros hemos emprendido. Esos testigos también, gloria al Señor, que debemos correr y que lleguemos al final, porque estaban estos testigos que ya habían entrado, gloria al nombre del Señor. Usted ha visto cuando muere un soldado que ha hecho muchas cosas, gloria al Señor, y hay miles de personas al lado que son, gloria al Señor, que están en silla de ruedas, sin pies, sin manos, sin ojos, gloria al Señor, que han sido veteranos de guerra, gloria al Señor, que están dando despido a alguien militar que ha muerto, gloria al Señor. Así podemos decir que estas personas estaban viendo cómo corríamos la carrera, por eso es el contexto, gloria al nombre del Señor. Y dice así también, gloria al Señor, dice en el versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba una ciudadanía que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, gracias al nombre del Señor, emprende una carrera. Me imagino a Abraham corriendo la carrera, gracias al Señor, de su vida. Me imagino a Abraham, gracias al Señor, gracias al Señor, emprendiendo hacia la meta, gracias al Señor, preparándose en la línea de inicio, gracias al Señor. Cuando Dios le habla y dice, Abraham, yo necesito que salgas de Ur de los Caldeos y te vayas a una tierra prometida que yo te voy a llevar, gracias al Señor. Se puso, dijo, él hubiera dicho, yo no quiero correr esta carrera, yo no estoy preparado, yo no tengo las facilidades, yo no sé cómo correr aquí, gracias al Señor. Sin embargo, Abraham dijo, yo me pongo en la línea de inicio. Se puso en la línea, se inscribió en esa línea y dijo, yo voy a emprender. Me imagino que si hubiera estado allí al lado Abel, y hubiera estado, gracias al Señor, Noé, le hubiera dicho, pues echémosle ganas aquí a ver quién llega de los 4 allá donde tenemos que llegar, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, aquí es interesante ver, gloria al Señor, cómo estos hombres deciden correr la carrera, gloria al Señor, y llegar hacia la meta donde ellos tenían que llegar. Aquí había una meta donde tenía que llegar Abraham, era la tierra prometida que Dios le había prometido. Y le dijo, ¿quieres correrla? ¿Quieres entrarle? ¿Quieres tomar el valor y meterte a esa carrera? ¿O eres un cobarde? Le dijo. No, esa no está en la Biblia, yo lo estoy diciendo. Pero le quiso decir así, ¿quieres entrarle o no quieres entrarle? Imagínate las excusas que pudiera haber hecho dicho Abraham. Le dijo, Señor, yo no voy a ir, ¿cómo voy a meterme? Gloria al Señor, si yo aquí vivo tranquilo, yo aquí estoy calmado, nadie me dice cómo hacer, lo que hacer, yo aquí la vivo feliz. Le dijo, ¿quieres entrarle o no quieres entrarle? Gloria al Señor. ¿Y qué dijo? Dijo Abraham, pues ¿le entramos? Le entramos, no importa, dice, la edad que yo tenga, pero yo quiero correr esa carrera, quiero emprender ese viaje, porque sé que al final tendré una gran victoria, gloria sea al nombre del Señor. Y qué bueno encontrar este tipo de hombres valientes que quieran entrar a correr esa carrera, que quieran entrar a esa pista, gloria sea al Señor, de correr, gloria a Jesús. Imagino a Abraham empezando a preparar maletas y decirnos, mujer, hijos, y hasta su nieto, gracias al Señor, bendito sea el Señor, lo le dijo, vámonos, nos vamos a un lugar donde Dios ha prometido que nos va a llevar, gloria sea al Señor, véngase, vámonos a la meta, gloria, vamos a emprender esta carrera y vamos a llegar hasta el final, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, gloria sea el nombre de Jesús. Hermano, lo vemos a Abraham corriendo, gracias al Señor, esa carrera, en la historia de la vida de Abraham, hermano, nos pudiéramos detener, gracias al Señor, cuando los visitan los ángeles y les dice que van a tener un hijo y Sara se ríe porque dice, si soy vieja, gloria sea al Señor, estéril todavía, dice, ¿y cómo se les ocurre a estos seres decir que yo voy a ser, gracias al Señor, madre de un hijo, que será, gracias al Señor,
descendencia de muchas generaciones, gracias al nombre de Jesús. Pero es que en esta carrera, gracias al Señor, hay muchas cosas lindas en el cual vamos experimentando cada día, y cada día en lo que vemos la mano de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Por eso, hermano, gracias al Señor, es bien interesantísima, gracias al Señor, que todos emprendemos. Mire, ahí va nuestro hermano Jonathan Castro, gracias al Señor. Él va manejando, lleva un propósito de llegar, gracias al Señor, a un lugar donde él va. A él le dijeron que, le ordenaron, tienes que ir de aquí para allá. Dijo, ok, yo me monto al camión. Empezó en el lugar donde inicia su trabajo, empezó la carrera de llegar a donde va a llegar, y emprendió, y él sabe que va a cumplir un propósito, va a llegar a un lugar, es el Señor, y él ha sido valiente, yo agarro el carro, no importa dónde vaya, pero yo tengo que llegar al lugar de mi destino. Fue valiente de hacerlo, gracias al Señor. Así Abraham así lo hizo. Dijo, no, yo tengo que llegar a donde Dios me ha dicho que vaya, yo le entro. Le dijo a Dios, Señor, yo le entro, yo me meto a ese lugar, y yo voy para adelante, gloria sea al Señor. Y Abraham empieza a correr la carrera. Imagínese, hermano, imagínese a Abel, imagínese a Lot, imagínese a Noé, imagínese a Abraham corriendo esta carrera, gloria sea el nombre del Señor. Porque Hebreos dice en el 12, dice, y hay muchos testigos, y hay una nube de testigos que están corriendo, que corrieron ya esta carrera, y que sí se puede correr, y que sí se puede sobrellevar. Y ahí vemos el ejemplo. Todo el libro de Hebreos, gloria sea al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, nos habla de estas bendiciones de estos hombres que han corrido, gloria sea el Señor. Esta otra, gloria sea al Señor, dice, por la fe Moisés, cuando nació, gloria sea al Señor, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. Fíjese, aquí es bien interesante. Moisés tenía todas las posibilidades, gracias al Señor, de ser un hombre, gracias al Señor, bien rico al lado del faraón, gracias al Señor. Pero rehusó todo esto, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque él era un hombre que no era de ese pueblo egipcio, sino era del pueblo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el Señor, él después de que sale de estar 40 años, gracias al Señor, en Egipto, se va 40 años al desierto, después desciende, Dios le habla a través de gracias al Señor, de Éxodo 3, en la zarza, gracias al Señor, le habla y le dice que él será el hombre que sacará al pueblo que está en esclavitud, porque la oración del pueblo de Dios había llegado delante de Dios, y Dios había escogido a este hombre. Hermano, decía el Señor al principio, cuando empezaba a correr la carrera, el propósito de gloria al Señor, de Moisés era, gloria al Señor, entrar a esta carrera, pero el propósito de Dios era sacarlo y llevarlo a su pueblo, allá donde ellos irían a adorar, gloria al Señor, al pueblo de Dios, al lugar, a la tierra de Canaán, gloria al Señor. Ahí ahí los van a llevar y ahí van a adorar, gloria sea el nombre del Señor. Tenía que sacarlos de ahí. Al principio él puso unos pretextos: es que yo no pienso que esta carrera es muy dura, es que ser cristiano, aceptar a Jesús, como que aceptar a Jesús es algo que yo no es para mí, como que yo no puedo, porque ¿qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir mis familias de yo ser cristiano? ¿Y qué voy a hacer si me gusta bailar, si me gusta tomar? ¿Qué voy a hacer con mi baile o con mi tomadera o con mis cosas? ¿O cómo voy a dejar yo de fumar o de jugar a las cartas o de jugar a las maquinitas? ¿Y qué van a decir mis amistades, mis amigos que me conocen? Gracias al Señor. Moisés empezó a poner aquellos obstáculos, gracias al Señor. Pero yo soy tartamudo, ¿cómo lo envía otro mejor? Si yo no puedo ni hablar, gracias al Señor. Pero sin embargo le hizo ver, gracias al Señor, a Moisés, que él tenía que empezar esa carrera. Dios es un Dios que motiva, la verdad. Y Dios no es un Dios que te va a esforzar a hacer las cosas. Dios va a ser un Dios que con sabiduría, con inteligencia, con gracia, va a llegar a tu vida y te va a hacer entender las cosas que Él quiere que tú hagas. Gloria al Señor. Ella habló con Moisés, le dijo: Moisés, no te preocupes, si quieres te pongo a alguien, pero tú vas a hacerlo. Yo sé que tú tienes las capacidades, le dijo a Moisés. Tú nomás haz lo que yo te digo, y tú solamente vas a ser mi vaso
y vas a hacer la obra de Dios. Entonces, hermano, dice, ¿y qué tienes en tu mano? Le dice, pues una vara, nomás lo que tengo, gloria sea el Señor. Le dice, extiende la gloria sea el Señor. Cuando le extiende se convierte en una culebra, gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo es Dios. Y dice, y ahora, gloria sea el Señor, agárrala por la cola, la agarró por la cola y se convirtió en vara otra vez. ¿Qué tienes en tu mano? Le dice el Señor, ve, mete tu mano. Y el leproso salió. Cuando vuelve a meter, y quedó sana. Gloria sea el nombre del Señor. Moisés estaba dando cuenta, Dios le estaba enseñando a Moisés que sí podía correr esta carrera. Gloria sea el nombre del Señor. Que sí podía emprender este viaje hacia la victoria, hacia el triunfo, hacia la meta, gracias al nombre del Señor. Y estos son los testigos que estaba viendo aquí Pablo, es el Señor en el 12, dice, corramos esta carrera, porque hay, gloria sea al Señor, bendito sea el número, dice, una gran nube de testigos, gloria sea al Señor, bendito sea el nombre. Pablo le estaba escribiendo a los hebreos, al Señor, corran esta carrera, gloria sea el nombre del Señor. Por tanto, nosotros también tenemos que alrededor de nuestro grande nube de testigos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Corramos, seamos cristianos y corramos este caminar hasta el final, cuando Cristo vuelva y nos lleve con Él. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que llegar, tenemos que correr con paciencia, tranquilos, calmados. No quiera volar y llegar ya, gloria sea el Señor, se quiera morir ya mañana. No, todavía Dios tiene mucho trabajo para usted. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Seguimos y ya vamos a terminar. Gloria sea el Señor. Ya me quedé aquí, ya creo que no vamos a terminar esta predicación. Gloria sea el Señor. Vamos a ver, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Por la fe, Moisés, por la fe, los israelitas pasaron el mar rojo, gracias al Señor, en tierra seca. Bendito sea el Señor. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, gloria sea el nombre del Señor. Dice que es otro grupo de personas que corrieron esta batalla, que iban, gloria sea al Señor, corriendo hacia la tierra de Canaán, donde Dios les había prometido llevarlos. Y dice que cruzaron el mar rojo, gloria sea el Señor, y pasaron en seco, gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué significa, gloria sea el Señor? Los egipcios quisieron hacer lo mismo y los ahogó el Señor, gloria sea el Señor. Esta gente emprendió esa carrera, gloria sea el nombre del Señor. Termino con esto. Aquí hay grandes testigos, gracias al Señor. Ya no sigo ahí porque seguimos, nos quedamos ahí, gracias al Señor. Amén, gracias al Señor. Vemos, gracias al Señor, cómo Dios, gloria a Jesús, obra y cómo Dios trabaja en la vida de estas personas. Gracias al Señor. Entonces, gracias al Señor, en el tiempo le faltaba al autor hablar de innumerables o otros inferiores que siendo débiles fueron hechos fuertes. Dios, estos hombres, Dios los hizo fuertes a pesar de sus debilidades, porque lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 11:34. Es el Señor, dice así. En el versículo 30 dice, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Verso 34. Apagaron fuegos, gracias al Señor, impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de la debilidad, hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto es lo que hicieron estos hombres que entraron a la carrera, gloria al Señor. Así el cristiano que entra a la carrera del Evangelio tiene que seguir hacia adelante. Bendito sea, sacar fuerzas de donde no hay y hacer la obra del Señor. A veces Dios nos permitirá tapar el hocico de los leones, lo haremos. A veces Dios nos permitirá hacer algo, gloria al Señor, en una oración, orar por algún endemoniado. Dios lo va a hacer, pero esto tendrá que ser solamente Dios dándonos la fuerza, gracias, para hacerlo. Nosotros no tenemos el poder ni la autoridad, lo es el Señor, de nosotros mismos. Tiene que venir de parte de Dios para hacer la obra del Señor Dios Todopoderoso. De esta manera, este autor desea animar a nuestro corazón en cuanto a la vida que tenemos por delante. Tenemos por delante una gran vida, gracias al Señor. Este camino nos presenta muchos desafíos y en gran cantidad muchos contratiempos, es el Señor. A veces podemos llegar a creer que es imposible avanzar y nos sentimos tentados a resignarnos, a decir ya no podemos, ya no puedo, pero Dios siempre viene y hace algo a favor de nosotros, gracias al Señor. Por eso nos recuerda que hay una gran nube de testigos que corrió esta carrera antes que nosotros y además la terminaron con éxito, la terminaron con triunfo, gracias al Señor. Amén, gracias al Señor. Y eso es lo que debemos de entender. Por otro lado, el contrario del autor implica que la carrera no se debe correr solo, gracias al Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo no podemos correr solos. Usted ve, gracias al Señor, corriendo en la carrera, gracias al Señor. Usted ve ir a orar a Pablo y a Silas, a Pedro y Juan en el capítulo 3 de los Hechos, al templo La Hermosa. Los dos iban a orar, gracias al Señor. Vemos a Pablo y a Silas orando, gracias al Señor, y siendo azotados, pero siempre los dos, gracias al Señor. ¿Y qué queremos decir con esto? No corra la carrera usted solo. Gracias al Señor, tenga alguna amistad, tenga alguien a quien acercarse, gracias al Señor, cuando usted esté pasando cosas difíciles. Conózcalo y que lo conozcan, gracias al nombre del Señor. Así es como se triunfa, ayudándonos. Hoy en día, gracias al Señor, en los eventos de carreras que se hacen, gracias al Señor, en maratones, gracias al Señor, se hacen grupos y se van animando uno con el otro. Sigamos, echémosle ganas, vamos, sigamos adelante. Nosotros podemos, gracias al Señor. Gracias al Señor, un camino. No se aísle, no se quede solo en sus problemas, en sus luchas. Acérquese, gracias al Señor, agarre confianza con un hermano, una hermana, es el Señor del mismo sexo de usted, es el Señor, y cuente lo que está pasando en su vida, y de esa manera vamos a animarnos, gracias al Señor. No se dan a veces, gracias al Señor, cosas, hermano, que a veces uno se aísla de las personas y no sabe ni quién es quién, porque uno no tiene a nadie. Dice, es que yo no confío en nadie. Pero en la Biblia, a veces el Señor nos ayuda, nos enseña muchas cosas sobre eso. ¿Quién es nuestro compañero en la carrera? ¿Quién es nuestra compañera en la carrera? Gracias al Señor. Si tiene que tomarse un momento para pensar quiénes son, es porque usted está caminando solo. No camine solo. Tenga alguien con quien contarle sus problemas, sus necesidades, sus desánimos. Hágalo. Gracias al Señor. Los compañeros de equipo deben ser una parte íntima en nuestras vidas. Gracias al Señor. Porque necesario que si no lo hacemos, no lo tenemos, es necesario que busquemos a alguien que nos bese el Señor, que oremos a Dios para encontrar a alguien que podamos compartir con ellos el Señor, y así, gracias al Señor, será una parte de la riqueza de nuestra vida espiritual, y eso está en las manos de alguien, o nuestro compañero, es el Señor. Esto descubrirá, es el Señor, que no podemos caminar solos, que necesitamos que alguien nos entienda también, y que nosotros podamos entender a esa persona, gracias al Señor. Hay un tema que ahí empiezan a hacer, y es cómo usted reacciona cuando ve los problemas de los demás o los defectos de los demás. Eso es otro tema, pero incluye en este proceso. Ahí nos damos cuenta cuando conocemos quién está con nosotros y quién está al lado de nosotros, tal como lo conocemos, como es esa persona. Y ahí es donde nos ayudamos a correr esta carrera, gracias al Señor. Hace muchos años, hace unos tiempos atrás, salí de unas personas que eran, gracias al Señor, con especiales, que ellos corrieron una batalla, y cuando vieron que una persona de ellas se cae, pues el Señor, vinieron todos y lo agarraron, y entre todos llegaron hacia la meta. Así debe ser el cristiano, no ver nuestros errores y defectos, sino ayudarnos en esta carrera, ya que todos vamos corriendo, y nuestro propósito de todos al meternos en esta carrera es llegar a donde está Dios, es llegar a donde está el rapto de la iglesia, al final de esta carrera, hacia la meta. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ayudándonos. Si nosotros vamos adelante y vemos que alguien se detiene, detengámonos y ayudémoslo a que siga adelante. Si vemos que otro va adelante, y si no podemos, diramos, hermano, necesito que me ayudes, porque yo quiero seguir hacia esta carrera. No quiero quedarme aquí, no quiero quedarme a medio camino, quiero llegar hasta el final. Amén. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en gloria, te doy gracias en esta preciosa hora, Dios mío, por tu palabra, Señor amado. Que esta palabra quede en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor eterno. Que con poder y con autoridad te glorifiques de una manera especial, Dios mío, en esta palabra, Dios mío. Dios mío, gracias por llegar a los corazones, los que van a sintonizar ahora y los que van a sintonizar más adelante, Jesús amado. Que ministres nuestras vidas, que seas tú, Dios mío, obrando con poder y con autoridad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has enseñado. Señor, corremos esta carrera legítimamente, con paciencia, con tranquilidad, Señor, despojándonos de todo peso del pecado para seguir hacia adelante y llegar, Dios mío, a donde está Cristo, al consumador, al perfecto, gracias al nombre del Señor. Cordero de Dios, muchas gracias, Maestro divino, por todos, Dios mío. Ahora, Padre, oro por las necesidades de cada familia, de cada hogar, de cada hermano, de cada familia, de cada amigo. Que tú seas, Dios mío, obrando, Dios mío, a favor de ellos. Cual sea su petición, obra, Dios mío, de una manera especial. Que si Dios mío quiere, Dios mío, un consejo, el Señor puede llamarnos a este número 328-5577.
Pastor Juan José de León, estamos para servirle, gloria sea el nombre del Señor, ahí en ese teléfono. O si está aquí en Las Vegas, nos puede llamar, nos puede visitar a la iglesia y ahí le podemos ayudar, gloria sea el nombre del Señor. Pero no se quede solo, sino que sea Dios obrando a favor de usted. Señor amado, llégate a los hospitales, a los huérfanos, a las huérfanas, a las viudas, Señor. Y Dios mío, sea sustentándoles, Cordero de Dios. A los niños y niños que están en las calles, provéales, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. No los desampares, no los dejes solos, Señor. Guárdales en el hueco de tu mano y líbranos, Dios mío, de todo mal. Libra a todos, Padre mío, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, les el Señor, y bendiga allá Maile Godín, es el Señor que también lo está viendo, la prima, es el Señor allá en San Juan Solís, Dios le bendiga grandemente, gloria sea el nombre del Señor, Dios bendiga a Jasmine, gracias al Señor, aleluya. Daniel y a todos los que nos miraron, Dios les bendiga grandemente, nos vemos, gracias al Señor, muy pronto, el próximo lunes estaremos predicando el consejo de la palabra. Dios le bendiga.